Hace muy poquito tiempo, más o menos unas 2-3 semanas, murió uno de mis mejores amigos, al que yo amaba mucho, y también hace un año aproximadamente pues murió un familiar muy cercano mío. Y en estos dos momentos que yo he vivido personales, pues he vivido una profunda transformación, y es lo que quiero compartir contigo, porque sé que si has entrado en este vídeo es porque quizá te puede interesar saber cómo transitar este proceso tan doloroso y tan personal, y simplemente quiero que mi experiencia te sirva, mi experiencia propia, para sentirte un poquito más acompañado, sentirte que estás en el camino correcto y que es correcto hacia donde estás yendo, y también darte un poquito de claridad para que puedas sentirte un poquito más abierto o abierta a vivir esta experiencia y que realmente te pueda transformar, y puedes hacer de esta experiencia, que es muy dolorosa, pues uno de tus mejores procesos transformativos. Cada domingo desde que eso pasó me voy a la iglesia de mi pueblo y simplemente apoyo la mano, o a veces incluso me siento en la puerta de la iglesia y hablo con mi amigo, hablo con él. Él era cantante y a veces me pongo incluso sus canciones, conecto mucho con él, y es porque a mí eso me sirve para, no tanto como, no es que sea masoca ni mucho menos, simplemente me sirve como una manera de recordarlo, de vivirlo y de integrarlo en mi vida. Cada vez que estoy ahí, pues pienso y hablo con él sobre las situaciones que me están ocurriendo cada semana, y hablo con él para que me dé las respuestas de qué haría él en este caso. La verdad que cada vez que alguna persona fallece, por lo general nos quedamos siempre con las imágenes más buenas de esa persona, ¿no? Son todos ojos de compasión, porque al final miramos a la muerte de los demás con ojos de Dios. Miramos a esa persona con unos ojos de admiración absoluta, porque es una parte que realmente a nosotros o a la mayoría de personas nos da mucho miedo, que es la muerte, ¿no? Es por eso que a mí personalmente me ayuda muchísimo el poder hablar con él, ¿no? Porque al final me he quedado con todas las cosas positivas de esta persona, y a mí me sirve para saber cómo debería actuar en cada proceso, qué es lo que a él le hubiera gustado, ¿no? Yo sé que a mi amigo lo que le hubiera encantado es que el grupo de amigos que hemos tenido siempre permaneciera juntos, que fuera a conseguir mis sueños, que no tuviera tanto miedo, que me atreviera más. Y esas son cosas que yo voy poco a poco integrando cada vez que hablo con él, en mis encuentros con él y con Dios, simplemente sentándome al lado de la puerta de la iglesia. Puede ser en la puerta de la iglesia o puede ser en cualquier otro lugar. Yo lo hago ahí porque es donde más me conecta con él y con Dios, pero hay personas que sienten a Dios muy cerca desde el baño de su casa o desde la cocina de su casa, y la realidad es que no hay ninguna opción correcta ni incorrecta, es algo que tú tienes que sentir dentro, y hay personas que le provoca rechazo el tema de la iglesia y no se quieren sentar ahí porque no pueden conectar, ¿no? Porque tienen ese rechazo, pero en cambio se van a la terraza de su casa o a la cocina y se sientan, cierran los ojos y son capaces de conectar, ¿no? A mí personalmente pues me da esa energía brutal, que cada vez que me siento pues me emociono mucho, lo recuerdo con mucha emoción, y es por eso que me sirve. Para mí la clave no es tanto el intentar evitar ese dolor o intentar olvidarme de él, sino integrarlo como parte de tu vida y llevar su nombre, honrarlo de la mejor forma posible, ¿no? Como a él le hubiera gustado, y que cada situación que tú tengas en tu vida, pues si has sido una persona que realmente te ha marcado en tu vida, pues que intentes aplicar lo que esa persona te estaría diciendo a día de hoy. Eso para mí me parece muy, muy importante. Antes de empezar el vídeo te quiero comentar, estoy aquí en Alemania, estoy en Ravensburg, que es la ciudad de donde viene Alina, hemos venido a ver a los padres. Sería extremadamente top que en algún momento por ahí apareciera algún ciervo, algún Bambi, que le llamamos nosotros, ¿no? Porque hay un montón aquí. Personalmente yo no he visto ninguno, pero sé que Alina me habla mucho de ellos y sé que hay un montón. Además es normal, al final estamos rodeados de bosque, todo esto es bosque, como puedes ver. Las casas aquí son espectaculares,
no sé si las ves muy bien, y es todo naturaleza, es brutal porque no se escucha absolutamente nada, o sea, es increíble. Y aquí, bueno, ya ves, tienes un montón de campo de verde para caminar, para correr, para hacer deporte, para hacer lo que quieras. Así que, dicho esto, vamos a por el vídeo. La muerte de un ser querido es un proceso extremadamente personal y realmente nadie te puede decir exactamente cómo vivirlo, porque cada uno lo vive de la mejor manera que sabe y puede vivirla en aquel momento. Mi experiencia quizá te puede servir para verte reflejado en alguna situación y a lo mejor, quién sabe, pues a lo mejor lo puedes aplicar, tiene la fuerza de aplicarlo y eso incluso igual te ayuda, ¿no? Es un proceso muy personal porque depende realmente de la relación que tú tengas y la importancia que le estés dando a ese fallecimiento, ¿no? No es lo mismo que muera tu hijo a que muera una persona que a lo mejor llevabas 5 años sin ver o no era muy cercano. O no es lo mismo que muera un hermano tuyo, tu abuelo o un amigo o alguien que tenga muy cercano, ¿no? Cada proceso es totalmente diferente y realmente lo que sentimos, que lo sentimos tanto en la muerte de alguien como también cuando nos deja nuestra pareja o cuando vivimos un proceso que es difícil de aceptar, pues entramos en ese modo de duelo realmente, ¿no? Ese modo duelo es cuando nuestra antigua identidad se está chocando con la nueva identidad, ¿no? Al no querer aceptar ese proceso de cambio, eso que ha sucedido, pues entramos en esa fase de duelo, que es al final resistirse a transitar aquella emoción. El duelo sucede cuando pasa justo eso, cada vez que tú te resistes, pues persiste esa emoción en ti y al final tu objetivo debería ser llegar a ese proceso de aceptación, ¿no? El aceptar que eso ha sucedido. Mucha gente se queda estancada en ese duelo y uno de los errores más comunes que sucede a las personas que les da miedo pues transitar esa nueva situación es que al final tú estás identificado con una identidad, ¿no? Ya sea el padre de, la madre de, el amigo de, el primo de o lo que sea, pero eso forma parte de tu identidad. Tú te has identificado con que esa persona te pertenece en parte, ¿no? Y cuando ves que esto ha sucedido, pues entras en ese modo confrontación porque al final tú no quieres destruir esa parte de tu identidad. Muchas personas, al no querer destruir eso, pues entran y no querer adentrarse en ese sentimiento, en esa emoción, pues empiezan a evitarlo y empiezan a escapar su vida, ya sea con drogas, ya sea con bebida, ya sea con fiesta, ya sea con mucho trabajo o incluso con mucho ejercicio, con lo que sea que esa persona utilice para evitar adentrarse en ese profundo dolor, ese profundo sentimiento y esa profunda emoción. Empiezan realmente a hacer todo eso y así pues evitan por un tiempo el transitar esa emoción. El problema de eso es que cuando acudes a drogas o acudes a mucho trabajo o a mucho entreno, lo que sea, para evitar pensarlo, pues tarde o temprano te va a drenar muchísimo la energía y tarde o temprano te va a salir por algún lado, ¿vale? Y al final la situación te está superando a ti y no vas a poder atravesarla. Al final el objetivo tiene que ser llegar a ese proceso de aceptación, ¿no? Primero el aceptar que esa persona ya no está. El aceptar que esa persona no te pertenece, ¿no? Le pertenece a Dios, a la vida, al universo, a aquello en lo que creas, ¿no? Por eso es tan importante, en mi opinión, tener fe, tener esperanza en estos momentos, creer que hay un Dios, que hay una supraconsciencia, que hay algo mucho más poderoso que tú, que es el que domina absolutamente todo. En estos momentos hay muchas personas que acaban peleadas con este Dios, con esta supraconsciencia o con lo que sea, porque encuentran que no es justo esto que haya pasado. Y a mí personalmente, cuando sucedió esto y mi amigo, pues evidentemente al principio no quise como aceptarlo y me costaba muchísimo creerlo, y cuando vi que eso realmente era una realidad, pues vi que tenía que afrontar esa situación, ¿no? Entonces empecé a plantearme qué quería Dios o qué con esto que había pasado, ¿no? Hay muchos gurús que te explican que siempre Dios te prepara, ¿no? Te está preparando y esto es una prueba de Dios, ¿no? Al final, cuando sucede una muerte que es injusta,
en algunos casos, pues no es justamente lo que quería Dios, ¿no? Dios no quiere que nos matemos los unos a los otros, Dios no quiere que un niño muera sin tener la oportunidad de hacer nada. Dios no quiere esas situaciones tan injustas realmente, pero lo que está claro es que Dios acompaña a todas las personas en aquellos procesos para que ese proceso no sea un proceso sufrido, ¿no? Yo sé que Dios estuvo acompañando a mi amigo en esos últimos momentos para que no sufriera y para que se fuera con él de una forma amorosa y de una forma en paz, ¿no? Para que evitar un poco el dolor y el sufrimiento que tienes cuando tienes una situación así. Entonces, el objetivo de todo ser humano una vez llega a esa situación donde se está encontrando con ese duelo es llegar a ese proceso de aceptación. Para mí, uno de los procesos más poderosos es a través de la oración, ¿no? Hablar con Dios, es decir, cuando hablas con Dios es como un proceso de rendición. Y el proceso de rendición calibra muy próximo al proceso de aceptación. Cuando tú hablas con Dios es simplemente te rindes a que tú esa situación no la puedes controlar. No te pertenece y le pertenece a Dios o a la vida, y que Él realmente va a saber darte esas salidas, esas ayudas para que tú puedas afrontarlo de una manera mucho más positiva. Por eso, en mi opinión, o al menos en mi experiencia, una de las claves es empezar a tener fe, si no la tienes ya, antes de que te suceda todo eso. Y si te sucede, pues acogerte a eso. Cuanto más cerca estés de Dios en estos momentos, o de la vida o del universo, de eso, que sea lo que tú creas, pues más rápido vas a poder llegar a ese proceso de aceptación. Pero lo más importante es eso, que si tú estás notando que te estás resistiendo a transitar esa situación, pues que empieces a dejar de cerrarte, que te mantengas abierto, que sientas esa tristeza, que realmente la sientas y dejes que esa tristeza te transforme. O sea, que no evites sentir esa tristeza, no la rellenes de haceres, no la rellenes de cosas que hacer, de ejercicio, de trabajo, de lo que sea. Simplemente siéntela, o sea, siente esa tristeza, llora si tienes que llorar, siente esa emoción, deja que crezca en ti, y así como crece, llegará a un punto donde se irá. Si no la estás juzgando en ningún momento, simplemente dejas que esa emoción crezca en ti, y llegará un punto donde esa emoción, esa tristeza, esa profunda tristeza, desaparecerá. A mí me ha pasado que yo estaba a lo mejor en el sofá y de repente pues me entraban las lágrimas y tenía que llorar, ¿no? Y sé que en ese momento, si no quiero llorar y evito llorar, pues va a ser peor, porque eso se va a quedar dentro de mí, ¿no? Estoy evitando el sentir esa emoción. Las emociones no están ahí para ser gestionadas, sino para ser sentidas. Entonces, cuando te entra esa emoción, lo más importante es permitirte sentirla. Una vez tú la sientas y realmente la sientas, deja que eso se exprese dentro de ti, sin juzgarla, pues habrá un momento donde te darás cuenta que esa emoción te habrá desaparecido y te sentirás mucho mejor. Con el tiempo vas a empezar a ver muchas señales. Si realmente las buscas, las vas a ver. Vas a ver ángeles que te va enviando la vida en situaciones complicadas de tu vida para ayudarte a superar determinados procesos. Esos ángeles están enviados por esa persona que tanto amabas y que ya no está físicamente contigo. Es simplemente para que te des cuenta de que esa persona sigue estando, simplemente no está en un plano material, sino que está en un plano espiritual. Tienes que entender que esa persona te va a estar enviando ángeles para ayudarte en tu proceso, porque esa persona ya no está en un lugar donde sufre, sino que es un lugar donde solamente hay paz y amor. Y el entender esto y empezar a ver las señales te va a dar mucho sentido a todo lo que te ha estado sucediendo. Para mí, algo que es súper importante y que me deja muy tranquilo es saber que la muerte no es el final, que la muerte es el principio, y como que cada vez que algo muere, resucita otra parte, pues lo mismo sucede con la muerte, ¿no? Que al final es simplemente un traspaso de juego, ¿no? Ya no está jugando a este juego material, sino que está jugando a otro juego que ahora mismo tu mente no es capaz de comprender. Y como no es capaz de comprender, pues no le vas a poder encontrar una explicación más que el tener esa fe, el creer en algo superior a ti, que es el que está manejando todo este juego y el que te está ayudando con este proceso, ¿no? Pero sobre todo es muy importante pues saber que la muerte
no es el final, sino que es el principio de una vida eterna, que tu único objetivo es simplemente tener fe, creer que hay algo más ahí fuera que te va a ayudar en este proceso. Hermano, espero que te haya servido, coméntame en los comentarios si te ha podido servir, escríbeme si crees que puedes necesitar mi ayuda en algún momento. La verdad que este proceso es muy doloroso, muy personal, y si te puedo servir como acompañamiento en este proceso, a mí sé que me hubiera encantado que alguien me lo ofreciera, pues que sepas que estoy ahí, que estoy a un simple mensaje. Te envío un abrazo, hermano, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.